Que Dios les bendiga, hermano. Gracias por estar pendiente de estos estudios. Ayer iniciamos sobre la serie sobre la mente. Qué importante es la renovación de la mente, porque dijimos que la obra del Señor, desde que nacimos de nuevo hasta que el Señor venga en el arrebatamiento, se centra sobre todo en el alma. Hablamos hace un par de estudios sobre los deseos, qué importante es revisar nuestros deseos, y empezamos ayer una serie sobre la mente. Recuérdese que usted nació de nuevo y en un momentito le dieron vida a su espíritu. El arrebatamiento va a ser una transformación de nuestros cuerpos. Mire, el espíritu en un momentito, el cuerpo en otro momento, pero entre esos dos puntos de tiempo, el alma es el punto central que Dios está tratando. Y es importantísimo que nosotros revisemos, en este caso que estamos hablando de los pensamientos. ¿Por qué? Porque ayer hablábamos algo bien importante y déjenme recordarle, Romanos capítulo 12, verso 2, dice: y no os adaptéis a este mundo, sino que transformaos mediante la renovación de vuestra mente. En otra versión dice, mediante la renovación de vuestro entendimiento. A menos que entendamos qué importante es la renovación de la mente, del alma, del entendimiento, donde están nuestros pensamientos, a menos que entendamos qué importante es eso, no vamos a poder, como dice aquí, conocer. Es más, aquí le usa la palabra verificar. Imagínense, comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La cristiandad ahora está llena de gente que dice que conoce la voluntad del Señor, pero la Escritura nos enseña con claridad. Le voy a leer la versión Dios habla hoy. No vivan conforme a los criterios del tiempo presente, por el contrario, cambien vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir. Y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Mire con qué claridad dice esa versión, este versículo. Si usted y yo queremos comprobar, queremos conocer, queremos vivir en la voluntad del Señor, necesitamos darnos cuenta que hay que hacer una renovación en la mente. Y ahí dice, hey, no se transformen conforme al mundo, no tomen la forma del mundo, no tomen los pensamientos del mundo. De eso hablamos ayer. Cómo un cristiano genuino que ha nacido de nuevo va a tener un impacto con todos los pensamientos que el mundo le ha formado, porque vimos ayer que 1 Corintios capítulo 2 nos enseña, desde el verso 9 en adelante, que el Señor por medio del Espíritu Santo está trayendo sus pensamientos a nosotros. A menos que el cristiano entienda que lo más importante de la vida, del proceso del evangelio, de la vida espiritual, es dejar que los pensamientos de Dios entren a nosotros y renueven nuestra mente, y que salgan los pensamientos que tantos años hemos recibido del mundo. En el mundo, ¿qué hay, hermano? Tribulación, problemas económicos, problemas políticos, problemas sociales, problemas morales, problemas de todo tipo. Por eso dijo el Señor, en el mundo, ¿qué vamos a encontrar? Tribulación. Pero para que nosotros podamos tener la paz del Señor, la gente dice, sí, Señor, dame tu paz. No, la Biblia lo enseña. En el libro de Isaías dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti persevera. Porque el Señor dijo, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, así como está alto el cielo de la tierra, así son de diferentes los pensamientos de Dios de los pensamientos del mundo. Y a menos que entendamos esa realidad, vamos a creer que somos cristianos viviendo en la voluntad del Señor y solo estamos engañados por la manera de pensar y viviendo conforme a los principios elementales del mundo, tal como dice Colosenses capítulo 2 verso 8, que no nos adaptemos, que no seamos cautivos por esos principios, para que no seamos cautivos por todos esos principios del mundo que tienen que ver con las cosas sociales, con las cosas políticas, con las cosas económicas, con las cosas familiares, con las cosas morales. Son principios que están en el mundo. Para que nosotros podamos dejar esa cautividad, debemos de entrar a la esfera del Espíritu, y eso es que Dios, por medio del Espíritu Santo que ya está en nosotros, en los creyentes, quiere renovar nuestra mente a través de los pensamientos. Eso es lo que tratamos el día de ayer. El último versículo que le leí y que es bien importante que hablemos es en Marcos capítulo 9, verso 23. Jesús le dijo a aquel padre que llegó incrédulo a ver si el Señor podía hacer el milagro, y Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Mire, pero me impresiona mucho que pongamos atención en esto. Todas las cosas son posibles para el que cree. El Señor no dijo todas las cosas son posibles para mí únicamente. No dijo todas las cosas son posibles para mi padre únicamente. No. Aquí dice
todo es posible para el que cree. ¿Cómo afecta entonces nuestros pensamientos, nuestra fe? Se va a impresionar usted, porque cuando nosotros vamos a leer la palabra creyendo, es la Strong G4100. Dice que es 4100, la G4100 en griego es pisteu y dice es tener fe, pero el diccionario Traer lo amplía y dice to think to be true, es decir, pensar que es verdad. El diccionario, imagínense, define que creer es pensar que es verdad. Por eso es que la forma de pensar afecta la fe. ¿Por qué? Porque si su forma de pensar le dice que esto es verdad, esa es su fe. Mire, le voy a recalcar esto. Lo que usted ha aceptado, el pensamiento que usted ha aceptado como verdadero, eso se convierte en su fe. Pero ya hablamos que pueden venir pensamientos del mundo. ¿Se recuerda? Que no dijimos, no hemos recibido el espíritu que viene del mundo. No, sino que hemos recibido ahora el espíritu que viene de Dios. Porque el espíritu del mundo enseña los pensamientos del mundo, los principios del mundo. El espíritu de Dios enseña los pensamientos de Dios. Fíjese bien, ¿por qué a veces nosotros estamos cautivos o viviendo de una manera determinada? Ayer dijimos algo bien importante y déjenme que se lo recalque. Para que cambiemos la manera de vivir, tengo que cambiar la manera de pensar. La realidad que yo vivo simplemente es el reflejo de lo que yo pienso. Pero ahora introduciéndole este punto que me interesa, la fe. La realidad que yo vivo es la fe que yo tengo. Por eso la Escritura dice, conforme a tu fe te sea hecho. Voy a recalcar aquí. La realidad que yo vivo está basada en los pensamientos que yo tengo. Pero dijimos que creer es los pensamientos que yo he aceptado como verdaderos. Es decir, vamos a poner un ejemplo para que sea más fácil. Imagínense que una persona esté en una situación económica porque no hay empleos o porque no ha estudiado, porque no es un graduado universitario, digamos que ni en el colegio se graduó. Entonces, él ha aceptado como verdadero que si usted no tiene una capacitación adecuada, en el mundo que vivimos, usted no tiene oportunidad de poder suplir sus necesidades, sino que va a estar en esa crisis económica. Miren lo que le estoy diciendo. Esos son los principios del mundo. Pero cuando venimos a los principios de Dios, dice el Señor en el libro de Santiago, no tenéis porque no pedís. Entonces eso tiene que chocar, hermano. ¿Por qué, hermano? ¿Me está diciendo usted que la situación que estoy viviendo económicamente ahorita simplemente es porque no he creído al Señor? Exactamente. Pero ¿qué se opone a que nosotros le podamos creer al Señor? Recuérdense que en Mateo 6 el Señor dijo, miren los pajaritos, ni trabajan, miren los lirios del campo, ni hilan, y el Señor los viste de gloria, el Señor los alimenta. Y eso va a ser más con nosotros todavía porque valemos más que ellos, dice. Pero ustedes preocúpense por el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas les van a ser añadidas. En otras palabras, la Biblia nos dice, no se preocupen qué van a comer, qué van a vestir, qué van a beber. Pero esto que le estoy diciendo choca contra los principios del mundo, ¿sí o no? Porque los pensamientos del mundo me dicen que si yo no soy proveedor, mejor dicho, si yo no soy visionario, si yo no soy una persona preparada, si no me anticipo a lo que viene en el mundo, entonces yo voy a estar en crisis. Porque eso es los principios del mundo. Y le quiero decir, esto es bien importante y quiero que me escuche bien. Eso se puede hacer su realidad o no se puede hacer su realidad. ¿De qué depende de que esos principios se conviertan en una realidad para usted? Lo que hablamos, la fe es lo que yo creo que es verdad. Si yo acepto un principio, sea de Dios o sea del mundo, y yo lo acepto como verdadero, se convierte en mi realidad. ¿Por qué? Porque el Señor me enseñó en Romanos 12 que si lo que yo vivo es el reflejo de lo que yo pienso. Y si yo quiero cambiar mi forma de vida, tengo que cambiar mi forma de pensar. Por eso es que el Señor quiere que vivamos como Él quiere, que alcancemos la vida que Él quiere, que vivamos de acuerdo a su voluntad. Y la única forma es recibiendo los pensamientos de Dios, pero recibiéndolos como verdaderos. Pero eso es, las cosas del mundo tienen que ir saliendo. Los pensamientos del mundo tienen que ir saliendo. Los principios del mundo tienen que ir saliendo. Por eso dice, hey, no se adapten a este mundo. En otras versiones dijimos que decía, no se adapten a los usos y costumbres, no se adapten a los modelos, no se adapten a la forma de pensar del mundo. Espero que me esté dando a entender, hermano. No vamos a cambiar nuestra fe.
Y la fe es la que el justo por la fe vivirá. En este evangelio de la gracia, para poder vivir por fe, necesitamos vivir en la fe. O mejor dicho, para poder vivir por gracia, necesitamos vivir en la fe. Pero la fe simplemente es el reflejo de lo que yo he aceptado como verdadero. Yo podría tener una fe equivocada. ¿Por qué? Porque son fundamentados en los principios del mundo. Para que yo tenga una verdad, una verdadera fe, la Biblia dice, el que cree como dice la Escritura. Por eso los pensamientos que tengo que aceptar son los que dice la Escritura. Entonces el Señor dice que todo es posible para el que cree. No dijo para él, para todo el que cree. Es decir, para todo el que cree que algo es verdad, para ese se hace posible. Para ese se convierte en una realidad. Mire qué impresionante esto. Vamos a seguir leyendo los ejemplos que dio el Señor. Mateo 17 y 19. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? No habían podido expulsar a un demonio. Y mire cómo les dice el Señor. Y él les dijo, por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, ¿por qué no pudieron echarlo fuera? Porque tuvieron poca fe. ¿Pero por qué tuvieron poca fe? Eso es lo que les estoy compartiendo en este segundo tema de la serie Renovando la Mente. Porque ellos pensaron que era imposible. Y mire el ejemplo que les da el Señor. Miren, si ustedes le dijeran a este monte, pásate de aquí para allá, se pasaría. Ah, entonces, le pregunto, ¿usted ha visto a alguien que pueda pasar un monte al mar? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos han enseñado que no se puede. Entonces, cuando nosotros hemos aceptado una verdad del mundo, o mejor dicho, un pensamiento del mundo, lo hemos aceptado como verdadero, en ese momento se convierte en mi realidad. Espero que no te las gradas. Está el pensamiento, si yo lo acepto como verdadero, se convierte en mi fe. Y si se convierte en mi fe, se convierte en mi realidad. Por eso, para poder cambiar mi realidad, tengo que aceptar el pensamiento de Dios como verdadero para que se convierta en mi fe y eso va a transformar mi realidad. Cuando nosotros no estemos dispuestos a desechar lo que el mundo nos ha enseñado, no vamos a poder experimentar estas cosas que el Señor dijo, nada os será imposible. Pero nosotros inmediatamente tenemos aquel montón de limitaciones y decimos, no voy a poder, esto es imposible. ¿Cómo si yo no me preparé? ¿Cómo si yo no hice esto? ¿Cómo si yo no hice lo otro? Y empezamos a poner un montón de no puedos. ¿Por qué? Porque esos son los pensamientos que nos han enseñado en el mundo, que si no estamos preparados, que si no hemos tenido la educación adecuada, que si no tenemos los recursos adecuados, no vamos a poder hacer la obra como deberíamos o como quisiéramos. Esos son los relatos de fe que el libro de Hebreos capítulo 11 nos enseña de los héroes de la fe. Cómo siendo débiles se hicieron fuertes en batalla. Cómo dice, echaron fuera a ejércitos enemigos. Cómo hicieron esas cosas por la fe. Cómo Moisés desafió a Faraón, a un hombre que era el más poderoso de la tierra con todo su ejército, por la fe. Cómo Noé se salvó de un juicio y de una destrucción severa, por la fe. ¿Por qué? Porque creyeron que si Dios lo decía era imposible. ¿Cómo Abraham recibió fuerza? Dice la Biblia, que a Sara ya se le había pasado el tiempo, y a pesar de que se le había pasado el tiempo, ¿cómo recibió fuerzas para concebir? En el mundo eso era imposible, si ya le llegó la menopausia, el mundo dice eso no se puede. Pero ¿por qué no se puede? Porque nosotros lo hemos aceptado como una verdad. Pero cuando aceptamos los pensamientos del Señor, que nada es imposible, cuando nosotros creemos que para el Señor nada es imposible, se convierte en nuestra realidad y entonces nada es imposible. No importa que se te haya pasado el tiempo, hermano, que quisiste hacer algo y ahora ya dices, no, pero ya pasó el tiempo, estoy muy viejo, no sé qué hacer. Eso te dice el mundo. Por eso vemos los principios elementales del mundo diciendo, se contrata personas de tal edad, tal edad. ¿Por qué? Por eso las personas mayores se sienten, hermano, cada vez menos, porque no conocen la verdad del Evangelio. No importa quién seas tú, cuando tú crees como Abraham, dice, y creyó que Dios era poderoso para cumplir lo que le había prometido. ¿Y qué recibió? Recibió fuerza. Y de aquel ya casi muerto, dice, salió una descendencia como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Esas cosas suceden cuando nosotros aceptamos que la verdad es la palabra del Señor. Por eso el Espíritu Santo, que hablamos también en temas anteriores, nos va a guiar a la verdad porque Él es el Espíritu de verdad. ¿Y cuál verdad? A los pensamientos de Dios. Y por eso los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, porque cuando el Señor nos dice esas cosas nos sentimos incapaces
Imagínense que van a enfrentar aquel ejército Gedeón y va como con 31,000 personas. Y el Señor le dice, así no es. Y empiezan a irse, al final usted sabe la historia, solo le quedaron 300. Y con 300 valientes derrotó aquel ejército de miles de personas. ¿Cómo? Imagínense que con unas teas, con unos cántaros, con unas trompetas, con una cosa que alguien diría, con eso vas a pelear, eso es ridículo. ¿Pero por qué? Cuando uno cree que lo que Dios dice es verdad, eso se convierte en mi fe. Y si tengo esa fe, para el que cree no hay nada imposible. Eso es lo que dice la Escritura. Mire cómo dice Efesios capítulo 1, verso 19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Cuando creemos tenemos el poder del Señor. Por eso la gracia se perfecciona en mi debilidad. Porque yo me veo, el Señor me va a llevar a unos desafíos que yo no voy a poder. Pero ahí es donde debo de mantener la fe, que si el Señor lo dijo, Él es poderoso para hacerlo. Pero ¿cómo se llega a aumentar la fe? Renovando los pensamientos. ¿Y cómo voy a renovar los pensamientos? Tengo que examinar los que tengo. Porque si no examino, imagínese que esté en una situación económica y necesita mañana suplir una necesidad. Imagínese si usted empieza a ver toda la realidad que hay ahorita. Los problemas económicos, el caos, la inseguridad, el desempleo. Usted, si empieza a ver esa realidad, ¿qué pensamientos le van a venir? Que no hay solución, que no hay salida, que esto es imposible. Pero cuando usted empieza a recibir los pensamientos del Señor, lo que aquí dice, hey, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hey, aquí dice, no tenéis porque no pedís. El Señor puede hacer que toda gracia abunde para que tengáis todo lo que necesitáis en todas las cosas. Cuando nosotros recibimos estos pensamientos como verdaderos, vamos a ver cómo se hace una realidad que hasta antes era imposible para nosotros. Por eso le estoy enseñando qué importante es que renovemos la mente. A menos que esos pensamientos que quieren afectar nuestra fe no los desechemos, vamos a estar iguales, débiles, sin creerle al Señor. Y nos vamos a terminar conformando a un evangelio de obras, a un evangelio que dice que tienes que hacer esto y lo otro y aquí y allá para que usted tenga. No, hermano, el evangelio del Señor es por fe. Pero para que venga fe tengo que renovar mi mente. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Entonces, resumiéndole, la fe es creer y es creer que lo que pensamos o aceptamos con la mente es verdad. Ahora le voy a decir una cosa yo que quedo impresionado. Déjenme buscárselo aquí. Del entendimiento, pues después vamos a hablar de eso. Quiero encontrarle cómo nosotros guardamos la mente. Aquí está. Proverbios 23:7. Pues como piensa dentro de sí, así es el tal. Entonces, ¿cómo es usted? Como usted piensa. Mire, su realidad es el reflejo de lo que uno piensa. Por eso, para cambiar la realidad hay que cambiar la forma de pensar. Por eso, para alcanzar las cosas imposibles, tengo que dejar que entren los pensamientos del Señor. Ahora le voy a enseñar una cosa bien importante. Cuando vamos a examinar el Proverbio 23:7, la palabra como piensa dentro de sí es la Strong H8176, Sha'ar, y dice partir o abrir. Pero me impresiona que viene de otra palabra y dice actuar como portero. Entonces, ¿cómo piensa uno dentro de sí? ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Que la mente es un lugar donde entran los pensamientos y usted y yo lo que debemos de ser es como porteros. Porteros es decir, encargarnos, revisar de que no entre cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si un pensamiento que el mundo me está queriendo meter, yo le abro la puerta en mi mente y entra, lo acepto como verdadero. Después me va a afectar en mi forma de pensar y como me va a afectar en mi forma de pensar, ¿qué voy a terminar? Lo que yo pienso es lo que yo vivo. Si yo pienso de una forma, voy a vivir de una forma. Si yo pienso que mi esposa tiene que trabajar para que pueda el Señor suplir nuestras necesidades, así va a vivir. ¿Por qué? Porque como usted lo ha aceptado, esa verdad que usted ha aceptado es la que va a vivir. Pero yo he aceptado lo que aquí dice. Y entonces, ¿qué? Mi esposa se puede dedicar a enseñarle a mis hijas, a cuidar la casa, y tal y como la Biblia dice. Pero esa realidad se transforma cuando uno lo cree. Pero ¿cómo lo va a creer? Esto no es que yo venga, no, yo sí te creo, Señor, yo sí te voy a creer. No, querido hermano, eso es por acá. Si usted tiene una forma de pensar llena de pensamientos del mundo, aunque usted quiera creer, no va a poder creer. Eso es lo que llegó aquel hombre a decir, Señor, ayúdame mi incredulidad. Es decir, ayúdame porque tengo muchos pensamientos que se oponen a tu verdad. Eso es lo que Pablo dijo.
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Pero ahí dice, pensamientos que se levantan contra Cristo, y nuestras armas son poderosas para traerlos cautivos. ¿Cuáles pensamientos? Los pensamientos que hemos recibido del mundo. Por eso es importante que nos demos cuenta que nosotros podemos ser porteros de nuestra mente y ahora mismo no permitir de ahora en adelante pensamientos que vengan a afectar lo que la palabra dice. Por eso tengo que llenarme de eso. Por eso le dijeron a Josué, para que seas victorioso, para que ningún ejército pueda hacerte frente, para que tú puedas siempre saborear la bendición del Señor hecha realidad. Hey, que este libro esté en tu boca, que esté en tu corazón, que siempre lo diga. ¿Por qué? Porque como entran estos pensamientos, ¿en dónde está la victoria? En la fuerza que tenemos. No es con ejército ni con fuerza, es por su Santo Espíritu. Pero ¿cómo lo hace su Santo Espíritu? A través de nosotros. ¿Y cómo lo hace a través de nosotros? 1 Corintios 2:9 y en adelante. A través de sus pensamientos. Cuando el Señor Espíritu Santo nos pone un pensamiento de la palabra y lo aceptamos como verdad, hermano, eso es una realidad y el diablo lo sabe. Por eso lo que más tiene miedo es cuando un cristiano empieza a entender y a recibir la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo va a empezar a darle los pensamientos. Y cuando usted tiene esos pensamientos, nada va a ser imposible para usted. Por eso dice allá en el libro de Juan, ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe es la que vence al mundo. ¿Qué es lo que ha nacido de Dios y vence al mundo? Nuestra fe. Eso es lo que Dios nos ha dado. Pero la gente piensa que la fe es creer que el Señor Jesús murió en la cruz. Ese es el principio. Él es el autor y consumador de la fe. Y ese es un paquete completo. Por eso los discípulos decían, Señor, aumentanos la fe. Por eso Pablo oraba en Efesios capítulo 1, verso 16 en adelante. Para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y entendamos esta realidad. El poder que opera en nosotros los que creemos. Eso es importante. Entonces tenemos que ser porteros de nuestra fe. El caso de Abraham se lo he mencionado en varios estudios, pero ahora es apropiado. Romanos 4:19. Y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años de edad. ¿Qué pasó con Abraham? Mire, ya no contempló su cuerpo. La primera vez sí lo contempló y dijo, hey, ya se me va a pasar el tiempo, voy a ver cómo hacemos. Y se metieron con una egipcia, ¿se acuerda? Con Agar. Pero cuando ya le creyó al Señor, ya no contempló su cuerpo, ya no contempló su edad, sus recursos, su capacidad, ni la esterilidad de su mujer, eso no le importó. Sino que dice, verso 20 o 21, y estando plenamente convencido de que lo que Dios le había prometido poderoso era para cumplirlo. ¿Sabes cuándo es un portero uno? Que esos pensamientos que quieren decirme, pero mira cómo estás tu realidad, pero mira la situación. Y uno sí, ¿verdad? Esos pensamientos que recibimos por medio de hermanos incrédulos, por medio de los medios de comunicación, por medio de la prensa, por medio de todo, de las redes sociales, esos pensamientos que no son la Biblia, solo van a afectar tu forma de pensar. ¿Por qué piensas que se levantan esas iras y esos deseos? Porque se empiezan en la forma de pensar. Pero cuando nosotros pensemos, dice, tú guardarás en completa paz, en completa bendición, en completa shalom, aquel cuyos pensamientos en ti persevera. Si quieres cambiar tu realidad, tienes que pensar en la palabra del Señor y de pedirle al Señor que sus pensamientos sean transformados o sean puestos en nuestra mente. Eso es lo que hizo Abraham, que le creyó al Señor. Y mire, dice el verso 17, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel, es decir, delante de aquel en quien creyó, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Esa es la realidad que Dios nos ha dado. Que aunque no sea una realidad ahora, si nosotros le creemos, la fe, los pensamientos, tienen el poder de transformar eso que ahora no se mira en una realidad. Por eso es que dice, no, eso no es imposible. Todo es posible para el que cree. Espero estarme dando a entender, hermano, qué importante es que examines tus pensamientos, que seas un portero y que empieces a parar esos pensamientos que quieren entrar como un gol a un portero de fútbol. Esos pensamientos que quieren entrar, hey, si estos no son de Dios, los voy a rechazar. Ahora sigamos porque hay algo bien impresionante esto. Y me gustó mucho. Mire, esto es impresionante y con esto creo yo que vamos a cerrar. Marcos 5:25. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años, usted sabe la historia, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Había gastado todo lo que tenía sin provecho porque le habían dicho que esa era la forma de ser sana. Pero lo que le quiero mostrar es algo que me impresionó.
cuando oyó hablar de Jesús, mira el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, que el Señor lo podía hacer, que nada era imposible para él, empezó a creer. Mire, cuando desechó los pensamientos del mundo, ya los había comprobado. Mire, los pensamientos que uno tiene los va a terminar comprobando, sean de Dios o no. Si usted piensa que para eso hay que hacer todos esos gastos, usted así lo va a hacer y así va a vivir. Pero cuando ella comprobó que eso no servía, oyó hablar de Jesús. Y lo que más me impresiona es que se decía, dice el verso 28, si tan solo toco su ropa sanaré. Mire cómo se empezó a hablar. Hey, dijo, voy a desechar todos esos pensamientos malos. Y empezó a decirse, hey, pero para el Señor nada es imposible. Dicen que Él solo toca, dicen que Él solo hace, dicen que anda virtud en Él, dicen que anda poder en Él. Yo creo que lo puede hacer. Si tan solo lo toco, yo creo que Él me sana. Si tan solo lo toco. Mire cómo empezó a alimentar su mente de la palabra del Señor, de pensamientos de fe. Yo no le estoy hablando de positivismo, le estoy hablando de fe, de lo que aquí dice. Y mire cómo ella se empezó a decir eso. Dice, porque se decía, si tan solo toco su ropa sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y Jesús le dijo, el verso 34, tu fe te ha sanado. Mire, ¿qué te sanó tu fe? Pero le pregunto, esto es impresionante que le voy a decir. ¿Le fue a pedir ella permiso al Señor si la quería sanar? ¿Le fue a decir al Señor, Señor, si tú quieres me puedes sanar como aquel leproso? No, solo supo, creyó que si lo tocaba, no importaba qué estuviera haciendo el Señor Jesús, si ella tan solo lo tocara, ella iba a ser sana. Mire qué poder de que ella obtuvo una realidad solamente por haberlo creído. Pero ¿cuándo empezó a creerlo? Cuando oyó hablar de Jesús, cuando oyó hablar lo que decían de Jesús. ¿Y dónde está lo que dicen de Jesús? En la palabra del Señor. Cuando nosotros vayamos a la palabra del Señor, vamos entonces a darnos cuenta de que van a entrar pensamientos de Dios. Y ahora cuando yo venga al mundo o esté en el mundo en mis actividades diarias, todos esos pensamientos ahora ya sé qué importantes son para mi fe, cómo pueden afectar mi fe y entonces voy a ser un portero, porque como pienso yo, así voy a hacer, así voy a hacer, porque como yo vivo, como yo pienso, así voy a vivir. Y cuando reciba los pensamientos de Dios, voy a tener la fe de Dios. Y cuando tenga la fe de Dios, nada me va a ser imposible. Y la situación que esté pasando, no importa la edad que tenga, los recursos que tenga, no importa. La realidad que viva ahora se puede convertir en una realidad diferente por el poder de los pensamientos de la palabra, o mejor dicho, por el poder de los pensamientos producidos por la palabra del Señor. Y esa es la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Vamos a continuar después en el tercer tema de la serie para darnos cuenta cómo borramos toda esa basura que está atrás. Como dijo Pablo, yo me olvido de lo que está atrás, ¿cómo borramos eso? ¿Cómo empezamos a desechar todo eso? Pero dése cuenta, su fe tiene que ver como usted piensa. Cuando usted esté listo para desechar todas esas cosas del mundo, va a empezar a experimentar la realidad de pensar como piensa Dios, de tener la paz de Dios y a pesar de las dificultades, de los conflictos, del montón de cosas que se andan diciendo y de que se están viviendo, nosotros podemos estar confiados en nuestro Señor porque para el que cree, nada es imposible. Que Dios te bendiga. Te espero en la próxima sesión para el siguiente estudio.